Hola familia, bienvenidos a Génesis 1:27 Family. Una congregación sin paredes y sin fronteras. Así es, una congregación para gente libre y despierta, así como tú. Somos los pastores Javier y Carolina Morín y siempre es un privilegio, una bendición el poder llegar hasta sus hogares con una palabra orgánica, sin añadiduras, sin aditivos, sin colorante. Jesucristo 100%, un mensaje del nuevo pacto del amor y la gracia de nuestro Señor Jesús. Así es, preciosa familia. El tema de hoy es: en su descanso están las fuerzas. Así es, en su descanso están las fuerzas. Y bueno, queremos entrar ya de lleno en esta palabra porque recuérdense que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos estar bien nutridos, bien alimentados con una palabra del nuevo pacto del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros que entendemos esto sabemos muy bien lo necesario que es, porque es allí donde encontramos la identidad que tenemos en Cristo, la herencia que tenemos en Él y el cómo ser de influencia. Y pues el título yo creo que es bien, se explica por sí solo, porque generalmente los temas que escuchamos siempre es: tienes que hacer más para Dios, tienes que dedicarte más a Dios, tienes que esforzarte más, tienes que hacer más. Y de repente, cuando vemos en las Escrituras, vemos que todo comienza desde un punto de descanso. Fíjese bien, yo le hago una pregunta a usted y quiero que mediten esto. ¿Puede usted ser productivo cansado? No. ¿Puede usted ir a trabajar y no descansar antes? ¿Qué es lo primero que usted hace? Usted descansa antes de realizar un trabajo, ¿sí? Es muy importante que entendamos eso, porque desde una plataforma de descanso es que vamos a poder proyectarnos, y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, que descansemos porque Él ya trabajó. Fíjese bien, cuando estoy hablando con respecto a esto, de ninguna manera quiero que vaya a pensar que le estoy diciendo que ahora tenemos que ser flojos, que no tenemos que estar activos en aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque Él es quien pone tanto el querer como el hacer. De ninguna manera estoy promoviendo la flojera o promoviendo la inactividad y decirte ahora échate a descansar, a dormir debajo de una mata de coco, que ya Dios hizo todo y no tenemos que hacer nada. No. Nosotros tenemos un culto racional, pero cuando estamos hablando de descanso, estamos hablando de un asunto espiritual, un asunto en el alma. Escuche bien, un asunto espiritual, un asunto en el alma. El descanso tiene que ver con estar libres de condenación, libres de temores, libres de qué va a ser del mañana, qué comeré, qué vestiré, cómo haré, Señor, y mira, y más bien enfocados en qué, como dice la Escritura, busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. Entonces, ¿qué es lo que cansa al ser humano? Las añadiduras, estar buscando constantemente las añadiduras, estar constantemente con ese pensamiento: qué comeré, qué vestiré, cómo pagaré, qué voy a hacer. Y entiendo que estamos en un mundo que se mueve de esa manera, un mundo muy material, un mundo que si no tienes dinero no puedes echar gasolina, si no tienes dinero en el supermercado no te dan los alimentos que necesitas, y todo eso lo sabe Dios. Todo eso lo sabe Dios, pero Él quiere que se nos revele esto, de que ya no tienes que estar haciendo más sacrificios para agradar a Dios, que ya Dios se agradó contigo desde el momento que naciste de nuevo. Sí, entiendo que hay áreas en tu vida que aún no solamente no le agradan a Dios con respecto a tu comportamiento, sino que tampoco te agradan a ti. Pero eso es un proceso que se le llama el proceso de crecimiento y conversión. Entonces, cuando estamos hablando del descanso, vamos a ir al libro de Efesios y vamos a ver en el capítulo 2 y vamos a leer en el versículo 6, Efesios 2, versículo 6, y mira lo que dice. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Está viendo? Es decir,
con Él nos resucitó, es decir, el día que tú y yo le entregamos nuestra vida a Jesucristo y creímos que Él es el único mediador entre Dios y los hombres y creímos que solo hay salvación a través de Él y que por medio de esa sangre, al creer de ese sacrificio perfecto, recibimos el perdón de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. No solamente recibimos ese regalo maravilloso, sino el regalo de la vida eterna. Nos resucita en una nueva creación, donde la palabra dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice, y con Él nos sentó en lugares celestiales. O sea que tú y yo somos ¿de qué? Del cielo. Estamos sentados espiritualmente, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya el trabajo espiritual lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Ya la obra completa y perfecta la hizo Él. Ya no hay más sacrificio, ya no hay más altares. Él fue el último sacrificio. La cruz del Calvario fue el último altar. Él es el sacrificio perfecto para que nosotros desde esa plataforma de descanso, fíjese bien, cuando uno se sienta, el que se sienta es porque está descansado. Sí, y repito, estoy hablando de un asunto espiritual que también conecta con el alma, porque cuando yo descanso espiritualmente es porque estoy reposando y confiando en una palabra sobrenatural que va más allá de cualquier circunstancia natural. El Dios del cual nosotros te hablamos, el Dios de la Biblia, el Dios quien es ahora el Padre Celestial y el Padre de los Espíritus, de todos aquellos que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador y han experimentado el nuevo nacimiento, Él toma cuidado de nosotros como Padre que es. Si tú como Padre en lo natural te esfuerzas y trabajas para que tu hijo descanse, para que tu hijo tenga alimento, para que tu hijo tenga el sustento que necesita, ¿cuánto más Dios, el creador de todo el universo, el dueño del oro y la plata, el que creó todo lo que se ve y lo que no se ve, no va a tomar cuidado de sus hijos? Entonces, Él quiere que estemos desde una posición de descanso. Es como, por ejemplo, el hijo que el padre está trabajando para que vaya y estudie, el padre está trabajando para que vaya y tenga el sustento que necesita, esté bien nutrido, esté bien alimentado, y de repente el padre se encuentra al hijo, en vez de estar haciendo aquello que tiene que hacer, se lo encuentra trabajando y esforzándose. ¿Por qué? Porque él quiere ayudar a su papá y su papá le dice, no es necesario, yo tengo más que suficiente, yo lo que quiero es que te enfoques en esto que yo quiero que tú hagas, que es lo que está en tu corazón, no te preocupes de esto, enfócate en esto. Y así es nuestro Padre Celestial. Por eso la palabra dice que cuando nos enfocamos en el reino de Dios, en aquello que Dios más ama, que son las vidas, son las personas, y sobre todo aquellas personas que aún no conocen a Cristo, estamos enfocados en lo necesario, y luego todo lo demás, dice la palabra, viene por añadidura. La vida cristiana consiste en sentarse en Cristo, en caminar, fíjese bien, en Él, nos movemos en Él, caminamos en Él y nos paramos firmes en la victoria que tenemos en Él. Comenzamos nuestra vida espiritual desde un punto de descanso. Escúcheme bien, la palabra claramente dice que Dios hizo todas las cosas en 6 días y descansó. Dios tomó un día de descanso. Eso es un gran ejemplo que tenemos que tomar nosotros, porque la palabra dice también que el cansancio atonta al sabio. Cuando una persona está cansada mentalmente, no piensa correctamente, no se enfoca correctamente. El descanso es el alimento más necesario. Por eso Jesucristo proveyó el descanso para nuestras vidas. ¿Sí? Ese descanso es la fuente de nuestra fuerza. Es un paseo constante un paseo, como quien dice, descansado, un paseo de confianza, algo que nos deleitamos, algo que nos da gozo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tratamos de hacerlo en nuestras fuerzas es cuando nos cansamos. Toda experiencia espiritual, todo lo que Dios tiene comienza desde la plataforma del descanso, de que ya Cristo venció por nosotros, Cristo nos salvó, Cristo nos sanó, nos redimió de la maldición de la ley. Él es el victorioso y Él nos ha hecho más que vencedores. Fíjese bien,
No tuvimos que hacer nada, solo creer que Él lo hizo. Si tú aún no has creído que Él lo hizo, por eso estás cansado, porque estás tratando de hacerlo tú. Estás tratando de ganarte el cielo con tus buenas obras. Quizás estás tratando de ganarte el cielo por medio de tu creencia, tu ideología, tu religión, tu forma de pensar, pero te das cuenta que siempre quedas corto, porque siempre regresa el cansancio de la culpabilidad, de la condenación, y que si no lo logro, y que si no lo hago, y que tengo que hacer ahora. En Cristo está el verdadero descanso. El verdadero descanso. Entonces, la regla más importante o el principio más importante en todo esto, cuando nosotros estamos creyendo en movernos desde el descanso, escúchame bien, es no intentarlo, sino confiar. Porque cuando tú estás descansado, tú confías. Es como una persona que llega digamos, a un dentista, pero resulta que no confía. Entonces esa persona no confía en ese dentista y se pone nervioso y abre la boca y cierra la boca y le agarra la mano. ¿Y qué vas a hacer ahora? Esa persona tiene que estar en una posición de descanso. ¿Para qué? Para que ese dentista pueda realizar su trabajo. Lo mismo cuando una persona va a ser intervenida, pues ¿qué es lo que hacen? Pues dicen, si no le metemos un descanso profundo a no nos va a dejar trabajar, no nos va a dejar acomodarle esa pierna que se le rompió. Entonces, nuestro Señor ya nos dio el descanso. Él ya nos metió esa anestesia sobrenatural para que ninguna de las circunstancias nos afecten ni nos desenfoquen de eso que Dios nos ha puesto en el corazón. ¿Está entendiendo? Entonces fíjese bien, vamos a ir un momento a una escritura, porque este es un tema que podemos ampliar mucho en Mateo capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 28 al versículo 30. Estamos hablando acerca del descanso. Desde el descanso somos más productivos. Desde el descanso tendremos mejor enfoque. Desde el descanso. ¿Y quién es el descanso? Jesucristo es nuestro descanso porque Él ya lo hizo por nosotros. Él venció por nosotros. Él ganó la victoria, nos dio la victoria, Él nos hizo más que vencedores y ahora en Él podemos movernos confiadamente, que si Dios está con nosotros y a favor de nosotros, ¿quién puede venir en contra de nosotros? No tenemos chance de perder porque ya ganamos. No importa la circunstancia, no importa la situación, no importa cómo se pongan las cosas alrededor, cuando estamos enfocados desde ese descanso, vamos a ser productivos, vamos a caminar en ese gozo, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y vamos a leer, dijimos Mateo 11:28. Del 28 al 30. Dice así. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Exactamente. Entonces, el Señor dice, ¿sabes qué? Mira, tú si estás cansado, ¿sabes por qué? Porque estás confiando en tus fuerzas. Estás cansado porque estás confiando en tus habilidades. No te estoy diciendo que no uses tus fuerzas, las que Dios te dio, pero no reposes en ellas porque cuando se te agoten, ¿cómo vas a hacer? Hay situaciones muy grandes, situaciones muy difíciles, que a veces el ser humano se mete en ellas y lo que hace es robarle el tiempo, robarle la salud, robarle el tiempo de calidad con los seres que verdaderamente Él quiere estar y compartir su vida, porque la vida es un soplo aquí en la tierra, como para estar perdiéndola y cansándonos y dejando que el sistema nos canse y nos ponga a dar vueltas y nos ponga a hacer maniobras para ver cómo conseguimos las cosas. Escúcheme bien. Desde una posición de descanso, el Señor dice, ven a mí si estás cansado, si estás cargado, que yo te haré descansar. Fíjese lo que está hablando, dice, toma mi yugo sobre vosotros, toma el yugo del Señor y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen los seres humanos que no descansan? Porque no son mansos ni son humildes, son todo lo contrario, son rebeldes y son orgullosos, porque dice, yo lo hago a mi manera, yo siempre lo he hecho así, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, a mí no me importa, yo no creo que eso que dice en la Biblia es verdad, y pasan una vida revolcando
revolcándose y tratando, y pueden tener dinero y están cansados, y pueden tener tremenda mansión y están cansados, pueden tener una cama extra king size y están cansados. ¿Por qué? Porque solo el cansancio se va cuando llega Jesucristo y cuando aprendemos a reposar y a movernos desde esa plataforma que, repito, no estoy hablando de inactividad, no estoy hablando de flojera, no estoy hablando de estar debajo de una mata de coco esperando que Dios actúe. Estoy hablando que desde esa posición de descanso nos movemos, así como Dios va poniendo el querer y el hacer en nuestro corazón y hacemos nuestra parte racional, pero ya todo aquello que no podemos hacer, ya todo aquello que ya Cristo hizo, simplemente nosotros nos deleitamos y nos paramos firmes en ver su gloria, en ver su manifestación, en ver manifestado en lo natural aquello que ya tomó lugar en lo espiritual. Entonces, cuando dice ven a mí, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo trato de añadirle a lo que ya Cristo hizo, entonces yo no estoy creyendo 100% en lo que Él hizo por mí. Yo no puedo creer que soy salvo y seguir añadiendo cada día para ver cómo consigo no perder mi salvación, porque o la salvación es un regalo o no es un regalo. No es algo que tú vas pagando a crédito, no es algo que tú vas abonando cada día con tu comportamiento. No, la salvación es un regalo de Dios y punto, y tú tienes que descansar. Sí, entiendo, tu comportamiento aún no está en línea. ¿Por qué? Porque ahora eso tiene que ver con una conversión. Y esa conversión viene por el conocer la verdad de la palabra de Dios y específicamente el mensaje del nuevo pacto del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque es tiempo más de que prediquemos de Cristo y paremos de predicar tanto de Elías, de Eliseo y de los profetas menores y mayores y estar mezclando cosas que ni aún el Señor nos dio a nosotros los gentiles. La comida del creyente es la comida del nuevo pacto, es la comida de la obra completa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, mi carne comida es y mi sangre bebida es, haciendo una analogía que Él es el alimento, Él es el árbol de vida, Él es de lo único que tenemos que alimentarnos. ¿Por qué? Porque ese es el alimento que nos nutre, nos fortalece en nuestra identidad, en nuestra herencia que ya tenemos en Cristo y nos capacita y nos enseña cómo ser influencia, porque ahora es Cristo viviendo en nosotros la vida que para nosotros sin Él es imposible vivir, y cuando tú tratas de vivirla te vas a cansar, te vas a frustrar y vas a estar implementando nuevas piruetas espirituales e inventándote nuevas cosas o buscando de dónde agarrarte o añadiendo. ¿Para qué? Para ver cómo calmas ese cansancio. Entonces, cuando el mensaje que estás recibiendo es mezclado, que es sí la gracia de Dios, pero ese pero es el que cansa. Sí, aquí no podemos tratar de ayudar a Dios en lo que Él ya hizo, ya Él lo hizo. Y todo lo demás es un resultado que tiene que ver con la alimentación. Entonces la promesa del descanso solo se puede obtener a través de ¿qué? A través de la cruz. Cuando yo entrego y digo, Señor, ya no es como yo quiero, sino como tú quieres. Ahí descanso. Cuando tú confías en una persona, tú le dejas a esa persona que haga lo que tiene que hacer. Tú le confías tu carro al mecánico y tú dejas que el mecánico trabaje. Tú no te metes ahí a estar diciéndole al mecánico lo que tiene que hacer. Tú dejas que el hombre haga su trabajo para que tú puedas recibir el beneficio de lo que él sabe hacer. Y a veces el ser humano se para en una posición de orgullo en quererle decir a Dios cómo que él tiene que llevar su vida, y estoy de acuerdo con esto y con lo otro. El día que tú creas, el día que tú puedas crear un universo, que tú puedas crear tan solo una plantica, que podamos crear una hormiga, nos podemos sentar a discutir con Dios qué es lo que nos conviene más. Él sabe más que nosotros. Él sabe lo que necesitamos. El descanso comienza cuando yo reconozco que Jesucristo es el único Dios y Salvador, que no hay mediador, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. No es Jesucristo más tu religión, no es Jesucristo más tu tradición, no es Jesucristo más tu ideología o tu creencia, es Jesucristo 100% y punto. Él es Dios, el Dios verdadero tiene nombre, Yeshua, Jesucristo se hizo hombre, Él se hizo humano. Para poder compartirnos de su divinidad, tomó nuestra humanidad, se identificó con nosotros, se manifestó, anduvo, caminó y lo pudimos ver como es, compasivo, misericordioso, de gracia, de amor.
Ese es el Dios verdadero, un Dios que quiere levantarte, un Dios que quiere ayudarte, pero no puedes seguir haciéndolo a tu manera. Tiene que llegar a un punto y a veces Dios espera hasta que se agoten todas tus fuerzas. Sí, espera hasta que ya quemes todos los cartuchos de tu vida, esperando que tu último cartucho no sea el partir de esta tierra. Porque no sabes cuándo es el último cartucho. La promesa de descanso solo se puede obtener como por medio de la cruz. Entonces, cuando recibimos a Jesucristo y resucitamos, ya el descanso está en nosotros. Toda aquella persona que ha nacido de nuevo, lo primero que experimenta es un descanso y una paz, como que si te quitan un peso tan grande de encima, que en ese momento dice, Señor, ya yo me puedo ir contigo, estoy listo, I'm heaven ready, ya estoy listo para el cielo, pero Dios dice, no, todavía no, porque te necesito allá abajo, para que sigas comunicándole esto a otras personas que todavía no han entendido lo lindo y las cosas que tengo para ellos, pero el primer reconocimiento es que sin Cristo estoy perdido. Sin Cristo no puedo ir al cielo. Sin Cristo estoy totalmente muerto espiritualmente, porque eso es separado de Dios. Es la muerte espiritual. Entonces, cuando el Señor nos dice en el versículo 29, en el versículo 30, dice, toma mi yugo. ¿Qué dice? ¿Cómo dice el versículo 30? Dice, ¿por qué? Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Exactamente, fácil y ligero. ¿Por qué? Porque descansamos en Él, porque Él ya hizo la obra. Pero si yo no descanso y creo en la obra completa y perfecta de Él, entonces voy a ver ¿qué? Voy a ver un yugo difícil y una carga pesada. Bien pesada. Y la mayoría de las personas están bajo un yugo difícil y una carga muy pesada porque siguen arraigados, siguen amarrados en su orgullo de querer hacer las cosas a su manera, cuando Dios tiene una mejor manera, y esa manera es Jesucristo. El yugo se hace pesado cuando seguimos conectados con ese sistema de mi esfuerzo, de mi sacrificio, y yo puedo, y yo lo voy a hacer, y yo creo esto, y yo creo lo otro, y sí, y Dios te deja, que vivas todos esos procesos hasta que llega un punto que ya se agotan todas tus fuerzas, y entonces reconocemos que es solamente a través de Él. Él es el descanso verdadero, que Él es la paz verdadera, que Él es el único Salvador, el único Dios verdadero. Porque ahí donde estás no te unes con nosotros. Y no estoy diciendo que con esta oración solamente ocurre un milagro, pero si tú crees, si tú lo crees, si tú crees que Jesucristo es Dios que se hizo hombre, si tú crees que Él fue a la cruz a morir por ti, si tú crees que solamente a través y solo por medio de ese sacrificio y esa sangre que Él derramó, recibes hoy el perdón de todos tus pecados, presente, pasado y futuro, y recibes el regalo de la vida eterna, di ahí junto con nosotros, como dice Romanos 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Repita ahí donde estás y dile, Señor Jesús, yo creo que tú eres Dios y viniste a esta tierra a morir por mí. Ese sacrificio fue por amor a mí, Señor. Yo he debido estar en esa cruz, yo he debido pagar ese precio, pero tú lo hiciste por mí y yo lo creo. Tú eres el único Dios verdadero y te doy gracias porque sé que por medio de esa sangre que derramaste, ahora recibo el perdón de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Y con ese cuerpo que entregaste como sacrificio perfecto, Señor, recibo el regalo de la vida eterna. Tú resucitaste de entre los muertos y hoy resucito contigo, hecho una nueva criatura, donde las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Gracias. Salvo soy, Jesucristo es mi Señor, mi único Dios y Salvador personal. Queremos felicitarte y darte la bienvenida a la familia más feliz de la tierra. La familia de los hijos de Dios. Escríbenos, queremos escuchar tu testimonio, queremos orar por ti y queremos también poner a tu disposición todos los recursos que Dios nos ha dado para que ahora crezcas en la nueva creación que eres, conozcas la identidad que tienes en Cristo, la herencia, y seas influencia también para que otros
que están ahí en tu casa, tus familiares, tus amistades, también reciban esa luz, la luz que alumbra el camino, Jesucristo, el único alimento que es Jesucristo. Así que felicitaciones y bienvenidos. Así es, preciosa familia. Hoy puedes comenzar en descanso. Que entre ese descanso a tu vida, a tu casa, a toda tu comunidad. Eso es lo más hermoso, porque el Señor te hace hoy una invitación muy directa y muy específica. Dice, venid a mí. Fíjate que no está invitándote a otro lugar. Que Él es el camino, Él es la verdad, en Él está la vida. Así es. Bueno, familia, estos fueron sus pastores Javier y Carolina Morín de Génesis 1:27 Family. Recordándoles que semana tras semana siempre va a haber una palabra orgánica para alimentarte bien en Cristo Jesús. Nos despedimos llevándolo siempre a nuestras oraciones. Gracias por orar por nosotros. Familia. Gracias por tu apoyo y tu soporte y por compartir este canal para que la palabra siga corriendo y alcanzando muchos corazones para el Señor. Hasta la próxima.